Nos encontramos entonces para continuar con la parte 2 de esta clase número 2 que tiene que ver con números complejos, ¿ya? Y para comenzar lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por la clase que tuvieron con el profe Esteban. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que el conjunto de los números complejos está formado por todos los elementos que tienen la forma a más bi, donde a y b pertenecen a los números reales y donde i es la unidad imaginaria, ¿ya? Y aquí habían varias preguntas que eran bien interesantes, ¿ya? No sé si están incluidas en el video anterior, pero creo que sí las incluí en el resumen que escribí en el solucionario, ¿ya? Entonces, una primera pregunta podría ser: el número 5, por ejemplo, ¿pertenece a los números complejos? ¿Ya? Y la respuesta en este caso sería sí, sí pertenece a los números complejos. ¿Por qué? Porque para que pertenezca a los números complejos se tiene que poder escribir de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a anotar yo? Que el 5 se puede escribir como 5 más 0 veces el i. Y al tenerlo escrito de la forma que aparece en el conjunto, entonces yo puedo concluir que 5 pertenece a los números complejos. Siguiente pregunta que me podría hacer es: 2i, que es un número imaginario, ¿pertenece a los números complejos? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el 2i ahora se puede escribir como 0 más 2i. Y al poder escribirse como un elemento que pertenece al conjunto de los números complejos, entonces yo puedo decir que ese número imaginario sí pertenece a los complejos, ¿ya? Si yo tengo otro tipo de ejemplos, por ejemplo, no sé, 1 más 2i, se ve inmediatamente que este número ya tiene la forma de un número complejo, ¿ya? Entonces tengo un número complejo que sería como el sentido común, que es ese, pertenece. Un número imaginario pertenece a los complejos. Un número real pertenece a los complejos. Por lo tanto, todo esto me lleva a concluir algo muy importante, que es que todos los números son complejos. Ya, creo que sí lo anoté en el resumen. Si no, ahora lo pueden incluir en sus apuntes, ¿ya? La segunda cosa que vamos a recordar es que para la anotación de los números complejos vamos a utilizar la letra Z. Entonces voy a anotar Z1, Z2, Z3, etcétera, dependiendo de cuántos sean los que voy a ocupar, ¿ya? Una tercera cosa que se vio en el video anterior fue que existen números que se llaman número real puro, ¿ya? Y un número real puro es aquel que no tiene parte imaginaria, no tiene imaginario, ¿ya? Y la cuarta sería entonces que también existen imaginarios puros. Y los imaginarios puros entonces van a ser los que no tiene real en su escritura de número complejo, ¿ya? Todo esto también tiene que ver con que cada número imaginario, o sea, todo z que pertenece a los complejos, perdón, todo número complejo, dije número imaginario, ¿ya? Está formado por dos partes, ¿ya? Y esas partes eran entonces la parte real y la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi complejo z, que es menos 5, menos 3i, entonces nosotros vamos a separar eso y eso como parte real y parte imaginaria. Entonces, la parte real del complejo z va a ser el menos 5 y la parte imaginaria del complejo z va a ser menos 3, ¿ya? Entonces, todo esto que tenemos anotado acá son aspectos que ustedes ya habían visto. Y en el número 6, que es el que vamos a comenzar ahora, viene la parte entre comillas nueva, porque esto ustedes ya también habían visto una parte, pero yo ahora lo quiero ver solamente como un concepto, ¿ya? Entonces, en este punto número 6, vamos a poner representación de los números complejos, ¿ya? Y para eso me voy a dar un número complejo cualquiera, que lo voy a anotar como
A más BI. ¿Ya? Para ese complejo tenemos parte real del complejo es A y parte imaginaria del complejo es B. ¿Ya? Entonces distinguimos que para todo número complejo hay tres representaciones. ¿Cuáles van a ser? La primera, que ustedes ya la habían visto con el profesor Esteban, él le ponía forma binómica, pero yo le voy a poner forma binomial. ¿Ya? La primera, que es la forma binomial, es exactamente como está escrito el complejo arriba, o sea, A más BI. Voy ahora al par ordenado, que es la segunda manera de escribir un número complejo. Y esta manera es que todo número complejo se va a poder escribir como un par ordenado, en donde en la primera coordenada yo voy a poner la parte real y en la segunda coordenada yo voy a poner la parte imaginaria. Por lo tanto, si nuestro complejo era A más BI, entonces el Z me va a quedar como el par ordenado A, B. ¿Ya? Y tercero, que es lo nuevo, es que todo número complejo tiene asociada una gráfica. Y esta gráfica se anota en un plano que es como un plano cartesiano, pero se llama plano de Argand. ¿Ya? ¿Cuál es la característica que tiene el plano de Argand? Son dos ejes, ¿ya? En el eje X, entre comillas, acá vamos a tener los reales y acá vamos a tener la parte imaginaria. Entonces, si en alguna parte esto es A y en alguna parte esto es B, entonces desde aquí hasta allá, esa flechita que tenemos ahí va a representar entonces al complejo Z. Ya, ahora todo esto lo vamos a ver en un ejemplo para que se den cuenta de que no es tan complicado. ¿Ya? Entonces vamos a poner ejemplo número 1 y vamos a poner que tenemos el complejo Z igual a menos 1 menos 3i. ¿Ya? Y para ese voy a escribir sus tres representaciones. ¿Ya? Entonces la primera sería forma binomial. La forma binomial está lista, es menos 1 menos 3i. Después voy al par ordenado. Para escribirlo como par ordenado, lo primero que tengo que hacer es reconocer que la parte real del complejo Z es menos 1 y que la parte imaginaria del complejo Z es menos 3. Por lo tanto, nuestro par ordenado va a ser el menos 1, menos 3. ¿Ya? Y finalmente, la gráfica va a ser dibujo el plano acá, ¿ya? Y en la parte de acá voy a tener la parte real, en la parte de acá voy a tener lo imaginario. No me sirve, así que lo voy a borrar. ¿Por qué no me sirve? Porque me quedo muy arriba y son negativos, así que lo voy a hacer de nuevo. Ya, entonces tengo esto, tengo eso, acá tengo la parte real y acá tengo la parte imaginaria. Entonces ubico en la parte real, acá tengo el menos 1, entonces ahí tengo el menos 1. Y en la parte imaginaria tengo el menos 3, entonces sería menos 1, menos 2, menos 3. Entonces el punto menos 1, menos 3 está acá. Por lo tanto, esta flechita que está aquí, esa representa a nuestro complejo Z. Vamos con otro ejemplo. Ya, entonces ahora yo voy a poner ejemplo 2. Supongamos ahora que el complejo Z es el par ordenado menos 5 menos 3.
¿ya? Entonces voy a anotar las 3 representaciones. Ya, entonces empezamos con forma binomial. Ya, entonces la forma binomial sería parte real y parte imaginaria le agrego el i. Par ordenado ya lo tengo, que sería el menos 5 menos 3. Y lo que me quedaría sería hacer la gráfica. Y para eso voy a anotar nuestro plano. Y voy a ubicar. En el eje real tengo al menos 5. En el eje imaginario tengo al menos 3. Entonces el punto menos 5 menos 3 está por acá. Por lo tanto, ese que está ahí es el complejo Z. Veamos un ejemplo 3. En el ejemplo 3, lo que voy a decir ahora es que tengo el gráfico y en el gráfico me dicen que tengo el complejo que aparece ahí, donde esto es 3 y eso es 1, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar que ese complejo llega a este punto y ese punto es el 3,1. Por lo tanto, la forma binomial va a ser 3 más i. El par ordenado va a ser 3,1 y la gráfica va a ser la que teníamos ahí. Ya, espero que se entienda más o menos cómo es la idea. Copien los ejemplos que hicimos, traten de anotar las ideas principales y continuamos en el próximo video con los otros contenidos. ¿Ya?